para ti, está para mí, sí. ¿Dónde? En cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. El ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. El ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Buenos días, apreciados estudiantes. Bienvenidos a este nuestro tercer encuentro a través de Teleclase. Recuerden que nos estamos encontrando a través de este medio, a través de la plataforma Teams. Para mí es un gusto acompañarlos el día de hoy, más sobre todo por la temática tan importante que tenemos en relación a trabajo de grado, para poder seguir adelantando esos procesos y que ya tenemos que ir cohesionándolos en la medida que ya se acerca el 25 de julio para la fecha límite de nuestras 3 primeras actividades. Les doy la bienvenida, esperando que ustedes hayan tenido una semana muy productiva, que hayan adelantado mucho con sus actividades, también con sus familias y en sus actividades laborales, que estén muy bien. Me voy a permitir saludarlos por el chat, a quienes estén por allí conectados. Bueno, todavía no hay saludos, entonces vamos a iniciar con la clase, puesto que el tiempo es corto y la temática que necesitamos abordar el día de hoy es bastante amplia y pues muy importante. Me voy a permitir en este momento entonces compartirles pantalla. Listo. Master, ¿me confirma si ya se está viendo pantalla, por favor? Gracias. Bueno, tenemos nosotros entonces esta primera temática, que son las ideas de investigación, que es lo que ustedes ahorita están desarrollando. Más allá de decir, esta es mi temática de investigación, mi investigación, la idea es seguir avanzando. ¿Por qué? Porque, como les decía ahorita, el tiempo es corto y nosotros ya tenemos que estar haciendo planteamiento del problema y tenemos que estar haciendo antecedentes. Que antecedentes lo vamos a relacionar mucho con otra actividad de la próxima unidad, que es el marco conceptual. Pero el día de hoy quiero que quedemos claros también en lo que es el planteamiento del problema, que tenemos que ir avanzando en eso. Hay personas que están aún sin grupo. Veo allí en el link que les compartí el Excel que tenemos de 14 grupos 10 conformados, es decir, faltan 4 personas por grupo, perdón, faltan más de 4 grupos o faltan 4 grupos por, bien sea por conformarse o por subir la información al link que les compartí en la nube de OneDrive. Entonces es importante que quienes no lo han hecho, de registrarse allí, se registren, porque si no están dentro de ese Excel, pues es como si no tuvieran grupo de trabajo. ¿Y qué pasa? Las personas que están sin grupo de trabajo, digamos que ya se venció el tiempo límite para que ustedes conformaran sus grupos y los subieran allí al Excel. Entonces las personas que a fecha del domingo, mañana, porque digamos que tienen ustedes entre sábado y domingo para terminar, bien sea de conformar sus grupos o bien sea de, si ya los conformaron, subirlo allí al Excel. Entonces el lunes se va a hacer una lista en orden alfabético de quienes no están en grupo y se van a asignar alfabéticamente esas personas que están sin grupo, porque ustedes saben que para trabajo de grado es obligatorio, no sé, por directrices de la universidad no se aceptan trabajos individuales y los grupos de trabajo tienen que ser obligatoriamente de 3 estudiantes. Que, como les digo, los que ya lo hicieron, pues muy juiciosos y bienvenidos a esos grupos de trabajo. Bueno, la temática de hoy, entonces quiero que ustedes la relacionen con esas ideas que tienen ustedes de investigación y esos posibles temas de investigación que pusieron allí dentro también de ese Excel, dentro de ese formato. Pero para que piensen ya, el día de hoy tiene que estar cohesionada. Yo sé que muchos de ustedes se reúnen entre sábado y domingo para finiquitar sus actividades, entonces para que entre hoy y mañana terminen yo diría que hoy, para que mañana puedan avanzar en planteamiento del problema, finiquiten cuál va a ser el tema de investigación ya definitivo para terminar de arrancar, si es que ya no, pues arrancamos. Entonces quiero que la clase de hoy la estén ustedes pensando precisamente en su tema de investigación, en los desarrollos que ustedes van a hacer durante este cuatrimestre, obviamente para darle continuidad también a trabajo de grado 2, ¿cierto? Entonces ya el tema que nosotros terminemos de definir va a ser el que vamos a trabajar de aquí a que nos graduemos.
Entonces, como les decía, para que el desarrollo de la clase se lo piensen todo el tiempo en ese tema de investigación que ustedes tienen y que quieren terminar de moldear. Entonces, las ideas de investigación, según Sampieri, representan el primer acercamiento a la realidad que se investigará o a los fenómenos, eventos y ambientes a estudiar. ¿Eso qué quiere decir? Que toda investigación nace de una idea, ¿cierto? Que vamos a ver más adelante con el planteamiento del problema de investigación, que también toda investigación nace a partir de una problemática. Si no tenemos la problemática planteada, pues no vamos a tener procesos para investigar y procesos para desarrollar, no vamos a tener proyecto de investigación. Pero entonces toda investigación nace de eso, a partir de una idea, de la comunidad, del contexto, en este caso para nuestra especialización en desarrollo integral de la infancia y la adolescencia, como su nombre lo dice, las problemáticas y las ideas que ustedes se planteen inicialmente y de aquí en adelante pues tienen que ser relacionadas precisamente con esa población de niños, niñas y adolescentes dentro de cada uno de sus contextos y esas problemáticas que ustedes evidencian ellos. Entonces, esa primera idea puede ser relacionada con el trabajo infantil, con embarazo adolescente, con el bullying, con problemas de adicción, con rendimiento académico, con problemas de aprendizaje, etc. Esas son, digamos, como las primeras ideas, un ejemplo que se puede tener en relación a temas de investigación. Hay que tener importante que las investigaciones, lo que les estoy diciendo, se originan por ideas y esas fuentes de ideas o donde nosotros extraemos las ideas de investigación pueden ser experiencias individuales y como les digo que pues estén relacionadas con nuestro entorno, con nuestro contexto laboral, con nuestro contexto académico, el mismo contexto social que nosotros podemos investigar, evidenciar diferentes problemáticas y a partir ya de ese nivel profesional que nosotros podemos entrar a hacer investigación sobre ellas. También fuentes materiales o escritos que nosotros encontremos, artículos, otras investigaciones, archivos, lecturas, documentos, etc. Fuentes también audiovisuales, que ahora pues también lo podemos evidenciar a través de televisión, de radio y a través de internet, en páginas web, en documentales que nosotros podemos ver, etc. Teorías, productos de investigaciones, como les decía, otras investigaciones que yo pueda leer y de allí yo puedo extraer ideas también de investigación. Conversaciones, una conversación con un par, con mi jefe, con alguien del ambiente laboral, o con una persona a nivel social, yo puedo conversar y de allí puede también surgir una idea de investigación. Y a través de las observaciones, no falta nomás mirar nuestro entorno, nuestros contextos y allí podemos también evidenciar muchas ideas de investigación y muchas problemáticas que nosotros podemos entrar a hacer esos procesos investigativos. Entonces, como ven, las fuentes de ideas de investigación están en todo lado. Estructurar la idea de investigación. Esto es ya pues irle dando forma precisamente a esa idea de investigación, que es lo que ya pues deben estar ustedes desarrollando, y es darle claridad y darle formalidad a esa idea para convertirla pues en un proyecto de investigación. Los antecedentes. Entonces, vamos a abordar una parte de antecedentes porque es importante que ustedes hagan esas lecturas de lo que se ha investigado en torno a la temática que ustedes escogen para su proyecto de investigación. Entonces, si yo elegí el trabajo infantil, mi tema, ¿cierto? Y lo voy a delimitar, siempre delimiten su proyecto de investigación, su población en rangos de edad. No, por ejemplo, por cursos que hay quienes trabajan en instituciones educativas y de grado quinto, pero de grado quinto pues sabemos el rango de edad de los niños, entonces pongamos mejor el rango de edad que presenta como una mayor formalidad para los trabajos investigativos. Y asimismo tampoco pongan con niños y niñas, o adolescentes, o niños, niñas y adolescentes, porque ustedes estarían abarcando la población de 0 a 17 años. Pero entonces solo vamos a abarcar niños de 12 y 13 años, entonces pongamos de 12 entre 12 y 13 años. Eso como tipsitos pequeños que yo les voy dando y a medida que vayamos avanzando, pues ustedes se irán dando cuenta de la importancia de ello y también cuando haya que hacer las correcciones las hacemos. Entonces, en esa medida importante que nosotros empecemos a investigar esos antecedentes y antecedentes, digámoslo, actuales, no mayores a 5 años. Entonces, es decir, si estamos en 2021, máximo 2016, 2015, para acá, que esas investigaciones o esos
procesos que se han hecho anteriormente con relación al trabajo que yo voy a desarrollar. Entonces vayan investigando. Lo que nosotros recomendamos es, porque a veces, bueno, que la biblioteca de X universidad, las bibliotecas de las universidades nos ofrecen sin número, es infinito las cantidades de investigaciones que se hacen en relación a un tema. Y más cuando hablamos de infancia y adolescencia y ya la temática que ustedes escojan vamos a encontrar mucho. Lo que nosotros recomendamos es que ustedes ingresen a Google Académico. Ustedes saben que Google no es el mismo Google, sino que ustedes ponen Google Académico o Google Scholar y ingresan directamente, digamos, como a un Google que es formal, que su contenido es muy teórico, de peso, como les digo, muy formal, las fuentes son verídicas y demás, y allí ustedes van a, dentro del Google académico, ¿cierto? Porque Google normal les va a arrojar a ustedes información que puede ser incluso no verídica, mientras que Google académico sí les va a permitir a ustedes tener la certeza pues de que todo es veraz. Entonces, allí se les solicita a ustedes que vayan por sus temas de investigación cuando pasemos nosotros al marco conceptual, que esto lo vamos a ver el próximo martes en nuestro Teams, en nuestra sesión académica de Teams. Vamos a abordar mejor esta partecita de marco conceptual relacionada con antecedentes, que es el marco conceptual que ustedes toman de cada una de unas divisiones que se hacen de su tema de investigación. Vamos a abordar de mejor manera también antecedentes desde allí. Pero entonces vayan googleando respecto al tema de investigación que ustedes tienen allí para su proyecto de investigación. Entonces ponen allí también la temática y evidencian obviamente que no sea atrás de 2015 para que tengamos precisamente también actualidad en esa información. Entonces, aquí nos dice que es necesario conocer estudios, investigaciones y trabajos anteriores, conocer lo que se ha hecho con respecto a nuestro tema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos ayuda a no investigar sobre un tema que ya se ha investigado a fondo. Entonces, para no repetir investigaciones y más aún de pronto no repetirlas dentro de nuestro contexto. Estructurar más formalmente la idea de investigación. Entonces esas lecturas que ustedes hacen de los antecedentes de su tema de investigación, pues les va a ayudar a darle claridad, a dar una mejor ruta, a darle peso a su tema de investigación, a volverlo esa idea, irla convirtiendo de una forma más formal ya como proyecto de investigación. A seleccionar la perspectiva principal, desde la cual se abordará la idea de investigación. Esto quiere decir que nosotros nos podemos parar frente a un tema a través de una perspectiva psicológica, social, pedagógica, etc. Entonces, cuando nosotros hacemos esa lectura de antecedentes, nosotros decimos, bueno, nos vamos a ir por la perspectiva pedagógica y desde allí lo abordamos. No nos vamos a meter con lo psicológico, con lo sociológico, con lo social, etc. Sino que nos permite pararnos desde una sola perspectiva, o bien sea la psicológica, etc. Entonces, eso lo definen ustedes ya internamente en el grupo. Entonces, esto grosso modo sobre antecedentes para que ustedes vayan haciendo sus investigaciones, sus averiguaciones allí en el Google académico y lo vayan teniendo allí como presente para ir organizando la información, porque el martes les voy a compartir un formato para que organicemos allí esa información. Como les dije, nosotros vamos a manejar mucho la nube de OneDrive, entonces para quienes no tengan aún, que ya es tarde, quienes no tengan el correo institucional habilitado deben hacerlo porque vamos a manejar mucho el OneDrive. Bueno, pasamos a este tema tan importante también, que es el planteamiento del problema. Nosotros acá tenemos el planteamiento del problema como el punto de partida de una investigación y que es la identificación. El punto de partida, la identificación del problema es el punto de partida de la identificación. Nosotros tenemos una idea, ¿cierto? Por ejemplo, el ejemplo que les estaba dando, el trabajo infantil. Esa es mi idea de investigación, ¿cierto? Una idea escueta. Y mi tema de investigación, pues yo ya empiezo a decir, bueno, mi problema de investigación, perdón. Entonces yo empiezo a decir, bueno, el trabajo infantil, pero porque es una problemática. Entonces, porque se está presentando desde un ejemplo, ¿no? Deserción escolar debido a que los niños están ingresando al ámbito laboral. Entonces yo ya ahí digo, esa es una problemática, que la deserción escolar
por el trabajo infantil o la misma deserción escolar es una problemática, yo tengo que entrar a mirar, pues, bueno, cuáles son las experiencias de la deserción escolar en niños y niñas de, no sé, de 12 a 14 años, etcétera, en adolescentes. Entonces, también el planteamiento del problema allí nos dice que los problemas nos llevan a indagar, a diseñar métodos y estrategias, a buscar soluciones y construir conocimiento acerca de la realidad. Claro, cuando yo evidencio una problemática y yo la quiero investigar, pues yo voy, busco, averiguo, pregunto y empiezo a generar pues unos métodos y unas estrategias para poder tener información acerca de esa problemática que yo estoy evidenciando. Y asimismo pues empezar a plantear soluciones. Pero recordemos que nosotros en esta investigación, que es investigación básica la que nosotros hacemos dentro de la especialización, no vamos a entrar a intervenir. Una cosa es hacer intervención, que ustedes lo ven en otros cursos como metodologías de intervención, modelos y estrategias de intervención y demás. Eso es aparte, ¿listo? Lo que nosotros vamos a hacer es investigar. ¿Listo? Después de que nosotros investigamos, sí podemos hacer intervención, pero para trabajo de grado nosotros nos quedamos con investigación básica. Entonces aquí nosotros no vamos a salvar el mundo, ni vamos a hacer intervenciones, ni vamos a generar procesos para hacer cambios, no. Nosotros sí vamos a entrar a identificar una problemática y, por ejemplo, a definir por qué se está dando, de qué manera se está dando, cómo se está viviendo, qué experiencias tienen, qué percepciones tienen las personas que están allí involucradas, pero no vamos a hacer intervención, ¿listo? Lo podemos pensar, pero no vamos a hacer en este proceso investigativo, no vamos a hacer intervención, entonces eso que quede muy claro desde este momento. Vamos precisamente a construir conocimiento, como nos lo dice acá, acerca de la realidad, que es precisamente como yo voy a trabajar con comunidad y con sujetos en esos planteamientos que ustedes hacen desde el enfoque cualitativo, quienes van a desarrollar investigación cualitativa, que digamos que dentro de la especialización es lo que más manejamos. Entonces es eso, ir a la comunidad, indagar, preguntar y tener esas concepciones, percepciones, construir conocimiento a partir de las subjetividades de las personas que están involucradas allí en los procesos de investigación. El problema es el núcleo del proyecto de investigación, el que le da origen y vida, ¿cierto? Si no hay un problema de investigación, como yo les decía ahorita, si yo no evidencio primero un problema de investigación, no voy a poder hacer investigación, porque tengo que saber que hay un problema y recordemos que todo problema es negativo, ¿cierto? No hay problemas positivos, entonces lo planteamos desde algo negativo como algo negativo que necesita ser estudiado, que necesita ser observado, que necesita ser analizado para saber pues cómo se está precisamente manifestando y percibiendo esa problemática dentro de las comunidades. Entonces, desde allí parte el proceso de investigación, es decir, el planteamiento del problema. El problema se constituye en la gran pregunta por responder y la pregunta por responder va a orientar el proceso de investigación. Entonces, nosotros hacemos un planteamiento del problema que es muy breve, ya ahorita vamos a ver sobre qué formato vamos a trabajar. Entonces, el problema de investigación, el planteamiento del problema va a ser muy breve y ustedes van a originar a partir de ese planteamiento del problema una pregunta problema o una pregunta de investigación que va a orientar todo ese proceso. El proceso es pues en torno o más bien enfocada a darle respuesta a ese problema, a esa pregunta de investigación. Es importante también, ahí les voy dando unos pequeños tips, es importante también que tanto el título como el planteamiento, como la pregunta problema, como el objetivo general de investigación, todas esas tres van relacionadas. O sea, prácticamente son, digamos que tienen diferente estructura, pero van relacionadas. O sea, prácticamente si yo tengo mi pregunta problema, la modifico, la convierto en título, la modifico y la convierto en objetivo general. Y eso ya más adelante también lo vamos a ver cuando nosotros planteemos nuestro objetivo. Un problema de investigación solo puede reconocerse a partir de una exploración crítica y profunda de la realidad. Claro, si yo no conozco la realidad, si yo tengo en mente lo que tenemos de pronto ahorita algunos, la idea de investigación, pero si yo no voy y conozco la realidad, pues no voy a conocer esa problemática y esa idea o ese tema de investigación que yo tengo que convertirlo en un problema de investigación, ¿cierto? Para poderlo desarrollar, para poder llevar a cabo esos procesos, pues yo tengo que ir a la realidad, tengo que conocerla, tengo que analizarla, ¿sí? Para poder conocer a profundidad el problema, porque pues desde afuera
se ven las cosas muy diferentes que ya involucrándose, investigando, observando, indagando, etc. Listo. Seguimos acá. Ay, ¿qué pasó acá? Listo. Seguimos acá entonces con la temática nosotros del planteamiento del problema. Entonces tenemos nuestra idea inicial y que esa idea inicial, que ya muchos de ustedes la tienen, se va definiendo y tomando forma, ¿cierto? Que es lo que yo les digo, ya empezarlo no a ver como una idea, sino como un problema. Cuando la idea toma forma definida, se sitúa en el ámbito, lo que implica delimitar la realidad, diferenciándola del resto. Entonces yo tengo una problemática de embarazo adolescente. Entonces yo también la tengo que delimitar en cuanto al contexto, porque embarazo adolescente se da a nivel mundial, se da a nivel nacional, se da a nivel regional, departamental, municipal, etc. Entonces yo lo que hago es irlo delimitando, ¿cierto? Irlo sintetizando, irlo como cerrando para que a mí ese proceso de investigación no se me vaya a ampliar, porque yo puedo investigar el trabajo adolescente a nivel mundial, pero ¿cuándo termino, cierto? En tiempo de, de desplazamientos, de tiempo, de cantidad de información, etcétera. Entonces yo lo que hago es irlo delimitando. Si yo voy a investigar el embarazo adolescente a nivel departamental, también es mucha información. Entonces yo lo voy delimitando a mi municipio, a mi vereda, a mi barrio, a una institución educativa, por ejemplo, o a un grupo de adolescentes con los que yo trabajo en determinado programa. Entonces es importante que se vaya delimitando en cuanto a población, como les digo, que nosotros manejamos entonces aquí es rango de edades, y en cuanto a contexto, ¿cierto? No voy a abarcar un gran contexto, sino que yo lo delimito. Además, como les decía, por tiempo, nosotros tenemos ahorita para hacer todos estos planteamientos y desarrollos, nos quedan alrededor de 13 semanas, y ya después en trabajo de grado 2 uno termina de definir ciertas cosas de trabajo de grado 1, entonces no es mucho el tiempo que nosotros tenemos para desarrollarlo, entonces por eso también es importante delimitarlo, y también para no abarcar tanta población, sino en un contexto determinado me permite abarcar menor información, pero dar cuenta y dar respuesta a mi problema de investigación con la población que yo delimito y con el contexto que yo delimito. Luego pasa a describir el contexto en el que se sitúa el problema, que es más o menos relacionado con lo que les estoy hablando. Entonces, yo delimito mi problema de investigación a un contexto, yo voy a describir qué es ese contexto, así como yo describo mi población. Entonces, adolescentes, supongamos del embarazo de adolescentes entre 14 y 16 años de una institución educativa del municipio de Timbiquí, por ejemplo. Porque nosotros acá, otro tip es que nosotros no mencionamos las instituciones educativas. Nosotros acá, digamos que como por temas legales, porque no vayamos a tener así la institución educativa, a nosotros nos autorice utilizar su nombre y demás, puede ser que a futuro la institución cambió de rector o pasó algo, no sabemos. Entonces, esta investigación que se hizo acá, sí, se puede dar la autorización, pero muchas veces no se da el manejo de la información. Entonces es importante que nosotros no mencionemos las instituciones, sea una ONG, sea una institución educativa, sea una institución de cualquier otro carácter. Nosotros manejamos digamos, como por generalidades. Entonces, como les digo ahorita, una institución educativa de X municipio. Entonces yo ya estoy también delimitando mi contexto, o niños y niñas del barrio tal, del municipio tal, etcétera. Entonces también tenemos que ser muy cautelosos allí en delimitar ese contexto y en cuando mencionamos a qué contexto se hace referencia dentro de nuestro proyecto de investigación. Describir la situación de dificultad. Obvio, eso es lo que sí suena obvio, pero es lo más importante dentro del planteamiento del problema. Describir cuál es la dificultad, describir cuál es la problemática que se está presentando. Y eso también nosotros lo hacemos brevemente y lo vamos a ampliar en la justificación. Porque digamos que planteamiento del problema es decir por qué es importante, de dónde se genera, para quién, etcétera. En justificación más o menos nosotros hacemos lo mismo, que es darle peso, justificar por qué es importante trabajar sobre esa temática. Estas dos van relacionadas, entonces nosotros en planteamiento del problema vamos a ser muy breves y el peso se lo vamos a dar dentro de la justificación.
pero dentro del planteamiento del problema, pues nosotros tenemos que describir esa dificultad que se está presentando y cómo se está presentando y por qué la vamos a abordar y a dónde llegamos, que es nuestra pregunta de investigación. La formulación de la pregunta de investigación, la cual sintetiza todo el planteamiento, reduciendo el problema a términos concretos y explícitos, que es lo que yo les acabo de decir. Planteamos nuestro problema y lo resumimos, sintetizamos con nuestra pregunta de investigación, que es también pues, nuestra pregunta problema. Condiciones que garantizan la sostenibilidad del proyecto. Cuando yo hago mi planteamiento del problema, tengo que pensar. Cuando yo tengo mi idea de investigación y la convierto en problema de investigación y hago mi planteamiento del problema, tengo que pensar en que tengo que ser innovador o innovadora, ¿cierto? Que tiene que ser un proyecto que no se haya pensado antes o si se ha desarrollado antes, porque ustedes en esa revisión de antecedentes van a decir, bueno, pero mi tema no es nuevo porque ya lo han abordado, pero ¿de qué manera lo han abordado? Entonces yo lo puedo abordar de otra manera. Tiene que tener sentido de innovación o la población con la que yo la voy a trabajar no se había trabajado antes, etcétera. Tiene que ser pertinente en cuanto a las características del contexto, la población y el tema de investigación. Precisamente que sea aterrizado a esa población, ese contexto, mi tema de investigación. Y pertinente obviamente con la población de infancia y adolescencia, como les digo que es la población que manejamos dentro de la especialización. Tiene que tener relevancia social. Todo esto que ustedes lo vayan pensando y digan, bueno, mi tema de investigación sí tiene relevancia social, si es importante dentro de la comunidad, si es una problemática que necesite ser estudiada, abordada, etcétera. Tiene que ser viable, ¿cierto? Nosotros a veces somos muy ambiciosos y queremos salvar el mundo y queremos hacer muchas cosas y sí, eso está muy bien. Pero dentro de una investigación que amerita, digamos, como tan poco tiempo, tenemos que hacerla viable en tiempo y en recursos. Nosotros tenemos que pensar también qué recursos humanos vamos a necesitar, el equipo de profesionales de los grupos de investigación. Si dentro de nuestro grupo, pues, están los profesionales que nosotros necesitamos o de pronto necesitamos pedir la mano de otro profesional, etcétera. Eso en cuanto a los recursos humanos. En recursos económicos, pues nosotros también tenemos que plantear qué tan ambiciosos podemos ser cuando pensamos en si nos tenemos que trasladar, si nos tenemos que, bueno, cuando nosotros vamos a utilizar X o Y instrumento de recolección de información también, y allí va relacionado también con los recursos materiales. Entonces tenemos que pensar en esa viabilidad del proyecto y también a veces cuando encontramos esas como esos limitantes dentro de la comunidad que a veces hay personas que no nos permiten o si la institución no nos lo permite, usted no puede investigar sobre esto en esta institución. Entonces, mirar como por dónde yo voy a ir metiendo mi proyecto de investigación y si es viable que yo lo desarrolle, porque qué tal que yo empiece a mitad de camino, la institución me diga, no, usted eso no lo puede desarrollar. Entonces, tenemos que prever todas esas dificultades desde un principio y saber que nuestro proyecto puede ser viable. O que a mitad de camino digamos, no necesitamos más dinero, o creo que en estos procesos de investigación no se necesita mucho dinero y esa es una gran ventaja. Pero que digamos algo que no previmos en primera medida, a mitad de camino, digamos, no. Eso tenemos que pensarlo desde el principio, que nuestro proyecto sea viable, pues que se vaya a sostener en el transcurso de su realización. Aspectos éticos, importante también por la población con la que nosotros trabajamos, los profesionales que estamos a cargo de cada uno de nuestros proyectos, entonces tener cuidado con la población, la información que nosotros manejamos, etcétera. Y también pensar en los aportes que va a hacer ese proceso investigativo. Entonces, si yo voy a describir, no vamos a describir, si yo voy no sé, a investigar sobre las experiencias del bullying en determinada institución educativa en niños de 10 a 11 años. Entonces, ¿qué aportes va a hacer ese proyecto de investigación para la sociedad, para la misma institución, para la comunidad? Y también pues los aportes que a nivel profesional esa investigación me va a desarrollar, me va a generar a mí. Entonces, esto en cuanto a planteamiento del problema, que como les digo, quiero que ustedes empiecen ya a trabajar en ello, ya empiecen ustedes a estructurar su planteamiento del problema y a decir, bueno, esta es la problemática, se está evidenciando de esta manera y mi pregunta problema es esto. Vamos a ahondar en esa estructuración de la pregunta problema, por eso es importante que ustedes lo vayan haciendo y adelanten este fin de semana,
porque como ustedes saben, el martes tenemos sesión de Teams, entonces allí tenemos un poquito más de tiempo, entonces vamos a tomar algunas preguntas, problemas de cada uno de los grupos. Recuerden que como mínimo un integrante de cada grupo debe asistir a las sesiones académicas. Entonces, por grupos miraremos esas preguntas, problemas, y vamos a ir a dar vamos a tomarlas como ejemplo para estructurarlas. Entonces, para ahondar en planteamiento de problema y que nuestra pregunta problema ya quede estructurada para poder pues avanzar más, y también las generalidades en cuanto al marco conceptual que ya ustedes deben empezar a desarrollar también, porque nos estamos quedando cortos de tiempo porque el tiempo, mejor dicho, está pasando muy rápido. Entonces aquí ya para recordarles, porque el tiempo también se pasa muy rápido, ya son las 8:15 y tenemos hasta las 8:25, entonces aquí rápidamente respecto a las actividades que tenemos en plataforma, también si tienen alguna pregunta ya los leo en el chat, pero entonces me permito explicarles primero, si no queda algo claro, entonces para que me puedan consultar. Entonces recordemos que la actividad 1 es la reseña sobre la importancia de la investigación a partir de los documentos de revisión básica que ustedes tienen allí en plataforma, y el documento general que nos pide allí la normatividad de la universidad, y es hacer la reseña sobre ese documento y argumentando obviamente desde otras perspectivas que se pueden basar en los otros documentos acerca allí sobre la importancia de la investigación. Entonces, la entregan en formato Word. Recuerden que todas las actividades deben tener su portada, nombres completos, códigos de todos los integrantes, la reseña y las referencias. Mínimo 2 páginas, máximo 3. No nos vayamos a exceder, las reseñas son muy breves. Se presenta, ya les voy a decir ahorita la estructuración de la reseña. Presentada con normas APA, no envían archivos comprimidos, tener buena ortografía. Esta es una actividad grupal. Recordemos que desde ahora en adelante los mismos 3 integrantes vamos a trabajar hasta el final, entonces iniciando con la reseña y ya al final con la presentación total de su trabajo de grado. La fecha límite de entrega el 25 de julio a las 11:59 p.m. La reseña entonces, como les decía, es un escrito breve que permite informar y valorar sobre un contenido y permite describir y emitir un juicio de valor argumentado. Las características, debe que tener un lenguaje entendible, como esto también es otro tip que yo siempre les doy tanto para cualquier escrito como para su trabajo de grado. Escriban para los demás, no escriban para ustedes mismos, sino escriban para los demás, teniéndolos en cuenta a ellos y quienes los van a leer. Informar de manera breve, clara y completa acerca de los aspectos relevantes de un tema, presentar una descripción, una valoración con argumentos. Ojo que es muy importante la argumentación, y una argumentación también con sustento en otros autores, en otras lecturas, etc. Algunos de sus elementos son entonces la ficha técnica, donde va allí el nombre del autor, el año, el título del documento que van a reseñar, etc. La presentación del documento reseñado, síntesis, se hace una presentación, entonces este documento trata sobre síntesis comentada del contenido del documento, entonces ya yo entro a resumirlo y a ir comentando brevemente sobre ese documento, y una valoración, opinión o crítica argumentada, ¿cierto?, sustentada en otros autores, y cierran con una conclusión. Las siguientes actividades, y ya aquí entramos pues a trabajar sobre nuestra investigación como tal, que ya deben ustedes ir adelantando. Entonces está el tema de investigación, que consiste en tener presente los antecedentes y la justificación. Si nosotros estamos trabajando en planteamiento del problema, ya estamos adelantando justificación, pero la justificación la vamos a abordar de grosso modo, en mayor medida mejor, en la actividad número 4, es decir, en el próximo corte, pero ya la debemos ir también desarrollando allí también a partir del planteamiento del problema, perdón. Los antecedentes, que es esa revisión que ustedes deben ir haciendo y la cual vamos a organizar dentro de nuestro, un Excel también que hay para marco conceptual, que va relacionado allí con los antecedentes. Y la actividad número 3, pero como les digo, ya vamos a enfatizar en esto en la sesión del martes, pero ustedes tienen que ir adelantando entonces esa búsqueda de antecedentes y el planteamiento del problema. Entonces, hacer énfasis allí en actividad 3, cómo definir el planteamiento del problema. Entonces, van a ir desarrollando su planteamiento del problema y van a ir desarrollando su pregunta de investigación. Para el martes ya tenemos que tener definidos estos dos para que las podamos abordar y seguir avanzando.
Les voy a enviar, perdón, no quería enviárselos hasta no compartírselos. Este documento aquí es solamente una imagen, un pantallazo, porque es que no, el tiempo es muy breve para salirme y conectarles y mostrarles la otra pantalla del documento. Entonces les tomé un pantallazo rápidamente para que ustedes vean. Este documento es el que yo les voy a enviar, que es un prototipo de informe final adaptado por el profesor José Miguel. Entonces, este prototipo de informe final es sobre el que vamos a trabajar. Ustedes allí dentro de plataforma tienen la ficha de resumen del proyecto de investigación. Estas dos van de la mano, pero yo quiero, y es importante también para que vayamos adelantando, trabajar sobre este documento. Y este documento allí nos va a decir, bueno, aquí tienen que hacer tal cosa, responder todo lo que está en rojo, ustedes lo van borrando y van haciendo sus desarrollos. Este documento se los voy a compartir también a través de OneDrive, a través de la nube, para que ustedes lo descarguen y trabajen su documento final sobre este documento, valga la redundancia. La ficha que tenemos nosotros dentro de la plataforma, sí, como les decía, va relacionada con este, pero es una ficha de resumen. Yo quiero y necesito, y para que todos estemos como en la misma sintonía, que todos trabajemos sobre este documento que les estoy mostrando y que, como les digo, les voy a compartir en la nube. Porque esto es trabajar sobre el proyecto que ustedes van a entregar, que me van a entregar a mí finalmente, que le vamos a entregar a los jurados. Entonces, ¿qué hacemos nosotros trabajando sobre la ficha? Si la ficha no es lo que, digamos, sí se va a entregar, pero no es lo que nos van como todo el desarrollo, porque como bien dice el nombre, es una ficha de resumen, no tiene toda la información que tiene el documento de entrega. Entonces vamos a empezar a trabajar sobre este documento y después, cuando sea necesario, traspasamos la información a la ficha de resumen. Pero para las actividades que ustedes tienen que subir a la plataforma, me van a entregar sobre este informe final, que es un documento Word, y que ustedes pueden ir editando allí con todo lo que se les va a ir pidiendo, justificación, introducción, objetivos, marco metodológico, etcétera, todo lo que tiene allí. Entonces, yo les voy a ir subrayando en verde lo que ustedes tienen que ir entregando. Y ustedes simplemente descargan o miran allá en su documento ya descargado qué tienen que ir adicionando. Entonces, por ejemplo, aquí van a tener ustedes, todavía no vamos a hacer la introducción, porque la introducción se hace prácticamente cuando finalicemos el proyecto como tal. Aquí nosotros vamos a trabajar el en 1.1, que es el problema de investigación, y todo lo que dice allí en rojito. Entonces nosotros lo borramos y vamos haciendo allí las descripciones. Entonces les voy a compartir el día de hoy este documento, ya lo van a tener entonces ustedes en sus correos institucionales para que lo descarguen y empiecen a trabajar el planteamiento del problema sobre este documento, que es el que me van a entregar a mí en plataforma. Yo les voy a calificar sobre esto. Y esta es la ficha o la rejilla de investigación de los antecedentes, pero yo quiero que ustedes vayan averiguando, vayan investigando, y esta se las voy la vamos a trabajar el martes, porque esta tiene que ver con nuestro marco conceptual, la temática que vamos a abordar el martes. Entonces estas se las voy a compartir después de que les dé las explicaciones para que tengamos allí mayor claridad. Entonces esta es la que les voy a compartir el día de hoy para que ustedes la descarguen y empiecen a trabajar sobre este informe final de investigación. Listo, lo leo rápidamente allí en el chat, porque ya se nos acaba el tiempo. Bueno, profe, buenos días, ¿cómo le han parecido los nombres de los proyectos? ¿Alguna sugerencia? Mil gracias. Bien, los proyectos hasta el momento están bien, pero como les decía, nos vamos a enfocar el martes en esas preguntas, problemas que también obviamente vienen de allí esa idea de investigación. Profe, ¿podría compartirnos nuevamente el link? El link. Se los comparto entonces nuevamente a sus correos institucionales o se los voy a dejar puestos en el foro de acompañamiento permanente como el link de conexión, el link de registro, link de registro de grupos de investigación en el foro de acompañamiento permanente. Bueno, el tema de investigación ya habría referencia a nuestro proyecto de grado, profe. Claro, es que desde que ustedes están empezando acá a trabajar, ya esto es proyecto de grado. Por eso es importante que trabajemos sobre el documento que les voy a compartir el día de hoy, porque eso ya es su proyecto de grado. ¿Listo?
Buen día, estamos en búsqueda de un grupo. Allí escribe Karina Vallejo para formar parte del grupo de trabajo 1. Entonces, Karina Vallejo, te recomiendo allí que dejes tu número de contacto o escribas en el foro de acompañamiento permanente. Busco compañeros o busco equipo de trabajo. Dejas tus datos para que los demás compañeros los puedan leer a ustedes y se puedan comunicar y terminar de conformar los grupos de trabajo. Como les digo, la fecha límite para que ustedes inscriban en el link, en el formato, que como les digo les voy a compartir nuevamente hoy, es el domingo, o sea, mañana a medianoche, quien se inscribió, quien no, el lunes pasaré yo a conformar las personas que hacen falta en orden alfabético, porque ya tenemos que ir adelantando. Listo, se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias por su asistencia, como ven nos toca así, es importante, entonces nos vemos el martes a las 6 de la tarde en nuestra sesión de Teams. Yo se las agendo allí en plataforma de sus correos institucionales. Muchas gracias por su asistencia y tengan un resto de fin de semana muy productivo académicamente y nos vemos el martes. Hasta luego. Muchas gracias.